Petovelo, la ministra de Capital Humano, el presidente, decidieron la sucesión de Pablo de la Torre en el área de acción social del Ministerio de Capital Humano. Designaron a Janina Nano Lembo. Es una funcionaria que ya pertenecía al área social del gobierno, venía colaborando con Petovelo desde el área de coordinación de programas sociales y de políticas sociales. Antes había sido funcionaria del gabinete social de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Había llegado ahí por un concurso técnico, se desempeñó siempre en el nivel técnico, igual que en el gobierno nacional, donde tiene una conexión con funcionarios y colaboradores, consultores, sobre todo de la jefatura de gabinete, a los que ella está vinculada por razones familiares y también vinculada a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE, a las que pertenecen esos colaboradores del ex jefe de gabinete, Nicolás Posse. Bueno, de todo ese universo viene Nano Lembo, que va a ser una funcionaria con perfil técnico seguramente. Vamos a ver con qué tipo de experiencia en un sector, en una actividad muy ríspida, donde se juegan conflictos que tienen que ver con las disputas de poder que están asociadas a las políticas sociales, sobre todo de un gobierno que pretende ahí llevar adelante una reforma muy radical, muy severa, con una propuesta muy audaz, desde el punto de vista teórico de los valores muy deseable, que es liberar a los más vulnerables, a los más pobres, de la intermediación que hay entre el Estado y ellos. Ese propósito, que es un propósito desde el punto de vista teórico muy deseable, habrá que ver si no se encuentra en el camino con muchas dificultades prácticas. No es tan fácil reemplazar un aparato de transmisión entre el Estado y los sectores más vulnerables que está arraigado en esa zona de la realidad política y social desde hace mucho tiempo, como si hubiera habido una especie de privatización de la política social a lo largo de los años, en un país con altísimos niveles de pobreza. Hoy vamos a dialogar con Nicolás Dujovne, vamos a preguntarle por esto, entre otras muchas cosas que tienen que ver con la vida material del país, con la economía. Ahora, la designación de Janina Nano Lembo viene a insertarse, a inscribirse en una crisis importante que ha tenido el gobierno. Nosotros venimos usando dos categorías para analizar la personalidad de Javier Milei, recurriendo un poco a la Biblia, cosa que a él le debe gustar. El rol del profeta versus o en tensión con el rol del rey. ¿Qué queremos decir? El rol de aquel que diagnostica una situación en general penosa, las miserias del presente, propone un futuro, señala un horizonte, describe, podríamos decir, una utopía, algo a lo que se quiere llegar desde el punto de vista ideal. En contraposición, en contraste, con el papel del rey, del que gobierna, del que tiene que implementar, del que tiene que dar soluciones hoy. Es cierto, tendiendo en alguna dirección, pero hoy. Y para eso tiene que negociar con las dificultades de la realidad, negociar con otros, ceder, probablemente renunciar a algunas ideas. Bueno, estos dos roles conviven en Milei de manera muy asimétrica. Por un lado vemos un profeta, podríamos decir, exitoso, que anda por el mundo diciendo su verdad, una verdad muy radical, muy extrema, que es aplaudida en muchos foros. Estuvo en California predicando esa verdad de un Estado mínimo, sus propuestas que él no llama liberales, sino anarcocapitalistas,
es decir, casi de eliminación del Estado, un discurso que entre los empresarios del mundo digital, en el universo de Silicon Valley, se aprecia, se ve como lo que debe ser. En un mundo globalizado, el Estado casi en disolución. Le pasó también en España, donde lo aplauden. Debe ser muy atractivo ese tipo de viajes, donde nadie le pide soluciones ya, más bien se aplaude lo que predica, sus ideas, no sus actos. Pasó en la Universidad de Stanford, donde habló en la Hoover Institution, que es uno de los think tanks probablemente más conservadores de Estados Unidos. Ahora, cuando se fue dejó una crisis en la espalda, cuando volvió se encontró con otra crisis. Cuando se fue con el recambio de jefe de gabinete. Se fue Nicolás Posse, llegó Guillermo Francos. Con Nicolás Posse se fue también el jefe de inteligencia, Silvestre Sívori. Volvió y se encontró una enorme crisis en el Ministerio de Capital Humano, nada menos que en el área de acción social. Después vamos a describir esa crisis, que es muy rara, con protagonistas extraños, con decisiones y relaciones medio insólitas. Pero antes miremos la dimensión del problema. Una crisis a la salida, otra al regreso, que en conjunto involucran al jefe de la administración, jefe de gabinete, al jefe de los servicios de inteligencia y al jefe del área, probablemente con un presupuesto más abultado de toda la administración pública, que debe asistir a un problema de primera magnitud, que es la asistencia de los más desvalidos en un momento en que la pobreza tiene un extraordinario poder corrosivo sobre la sociedad argentina. Bueno, estamos hablando de una crisis importante que debió y debe afrontar Milei y que están tratando de superar ahora con estas nuevas designaciones. ¿Por qué lo sacan a Posse? Sigue siendo un poco un misterio. A los muy íntimos, el presidente le dijo: le pedí 3 cosas que nunca me cumplió. ¿Cuáles son? Nadie sabe. Estamos hablando de un funcionario, Posse, que había acumulado muchas funciones, había acumulado muchas responsabilidades, por vocación propia de concentrar, no sabemos si poder político, pero sí poder administrativo. Tal vez esa misma acumulación es la que después se vuelve inhibitoria para actuar. Se vuelve una especie de tapón para la acción. ¿Por qué? Porque Posse manejaba la jefatura de gabinete, que ya implica la coordinación de todo el gabinete. Manejaba las empresas susceptibles de ser privatizadas, las empresas públicas. Había decidido él hacerse cargo de la designación de los jefes de las Fuerzas Armadas y de los jefes de las Fuerzas de Seguridad. Nota al pie de página, habrá que ver si hay alguna modificación en todo ese universo. Decidió retener para sí, como un eje principal de operación, la relación con los Estados Unidos. Y además era el jefe de la AFI, es decir, del jefe de inteligencia. Muchos sospechan que en realidad Milei, muy aconsejado por un personaje que adquiere más y más poder dentro del gobierno, que es Santiago Caputo, el principal asesor de imagen de campaña de Milei, que se está convirtiendo en una especie de administrador de poder dentro del gobierno, el mago del Kremlin. Muchos dicen que, aconsejado por Caputo, por este Caputo, Santiago, Milei saca a Posse para poder sacar a Sívori, es decir, al jefe de los servicios de inteligencia. Es importante este tema. ¿Por qué? Porque de un modo u otro el problema del espionaje vuelve todo el tiempo en la Argentina. Uno de los cambios importantes, tal vez el más importante que hubo con el reemplazo de Posse por Guillermo Francos, es que la la Agencia Federal de Inteligencia, la antigua Secretaría de Inteligencia, ahora pasa a depender del presidente. No depende ya del jefe de gabinete.
¿Qué pasaba en esa área? Reproches cruzados de espionaje. Empezaron en febrero. Empezaron justamente desde el Ministerio de Capital Humano. Muchas notas en los diarios. Pose con Sívori espían a funcionarios y espían sobre todo a Sandra Petovelo. Una información curiosa, porque si uno pone la lupa sobre esa información, va a detectar que Sandra Petovelo tenía un secretario muy importante, al que después desplazó, que se llama Maximiliano Celi, cuñado de Lucas Nehamkis, secretario privado de Antonio Estiuso, que ha sido un personaje tenebroso en toda el área de inteligencia desde hace muchos años, no hace falta caracterizarlo. Entonces, desde ese lugar, tocado por los servicios de inteligencia o por quienes han estado en servicios de inteligencia, el Ministerio de Capital Humano, señalaban que Pose a través de Sívori espiaba a Petovelo. ¿Espiaba también a Santiago Caputo? Es posible, porque hubo muchas versiones que se le atribuían a Sívori respecto de relaciones de Santiago Caputo con gente del gobierno anterior, sobre todo con gente de masa, sobre todo con Guillermo Michel, el que estaba el administrador de la aduana, que muchas versiones indican sigue manejando la aduana. Bueno, sobre esto tenía una lupa puesta Sívori, es decir, Pose. ¿Eso es lo que molestaba? ¿Por eso lo sacaron? Lo curioso es que cuando se fueron, comentaron delante de allegados, tanto Pose como Sívori, que ellos se fueron porque en realidad lo que molestaba es que no espiaban. ¿Por qué? Porque dicen que desde la Casa Rosada, concretamente Caputo, les pedía que espíen a periodistas críticos y a políticos de la oposición, es decir, reproches cruzados. Es muy difícil determinar cuál es la verdad en todo esto. Lo que sí vemos es que el gobierno es víctima de un problema de muchos gobiernos, acentuado en este caso, que es cierto descontrol o bastante descontrol de los servicios de inteligencia. Y una contaminación de fuerzas de inteligencia informales que influyen en determinados ministerios y en determinadas áreas de acción. Caputo ganó, Santiago Caputo ganó. Y no solamente se queda con la AFI, que depende de la presidencia, pero empieza a ser de competencia de él. Pone ahí a Sergio Neifert, un desconocido en el mundo del espionaje, un exfuncionario de Malvinas Argentinas, un hombre del conurbano, muy ligado al exintendente Jesús Carillino. Carillino, muy amigo del padre de Santiago Caputo, ya fallecido, de Claudio Caputo. Trae a Neifert, que no conoce de inteligencia, sí dicen que tiene alguna relación con organismos de Estados Unidos, no sabemos con cuáles, también con sectores de la justicia provincial, de la provincia de Buenos Aires, pero seguramente va a tener que ser asistido en la tarea que ahora se le va a asignar. Y para esa asistencia, dentro del gobierno, gente muy calificada dice que Santiago Caputo está pensando en amigos de Estiuso, justamente. Y esto coincide o hace juego con una versión que circuló durante el fin de semana, que es que Nehamkis, a quien ya nombramos, una especie de secretario de Estiuso, ofreció cargos para la AFI a gente que rechazó esos cargos. Es decir, que habría una especie de regreso bajo el paraguas de Santiago Caputo de gente muy cuestionada en el manejo de los servicios de inteligencia. Acá aparece una curiosidad, un poco resbaladiza.
opaca. Tiene que ver con esta cuenta de X, Exterior, John, Snake Dog Lives. Ese es el nombre de la cuenta. ¿Por qué es importante esta cuenta? Porque mucha gente cree, y se comunica con ella en esos términos, y mucha gente del gobierno cree lo mismo, que esta cuenta es de Santiago Caputo. Que antes tenía otra cuenta de la que hablamos aquí en Odisea. Enfant terrible. Esa cuenta Enfant terrible, al poco tiempo de que la mencionamos, fue cerrada y aparece esta otra cuenta, cuyo titular, ignoto, no sabemos quién es anónima, tiene una retórica y un nivel de exaltación respecto del gobierno y respecto de el sueño imperial del gobierno de Milei, muy parecida a la de la otra cuenta, la que se cerró. No sabemos en ninguno de los dos casos si es de Santiago Caputo. Es importante políticamente porque mucha gente relevante desde el punto de vista político, inclusive dentro del gobierno, la mira como si fuera. Y acá encontramos una curiosidad que es este post. Si van a jugar sucio, nosotros vamos a traer de nuevo a los malos. Después no lloren. Las advertencias fueron debidamente presentadas. Esto porque es interesante, porque coincide con lo que le atribuyen estar diciendo a Caputo. Vamos a traer a los malos a la AFI. ¿Será Caputo? A lo mejor no es Caputo. Los dos quieren traer a los malos. Es una apuesta interesante para un gobierno que promete ir contra la casta. Es importante todo este mundo vidrioso, opaco, este es un mundo, porque aparece en la pelea que se da en Capital Humano durante estos últimos días. Ahí se desató una crisis que se origina en una denuncia de Juan Grabois. Grabois dice, hay alimentos almacenados en Tafí Viejo y en Villa Martelli, en dos depósitos del Ministerio de Capital Humano, que no son repartidos y muchos de ellos van a vencer. A partir de esa denuncia se abre una causa judicial en el juzgado del doctor Sebastián Casanelo. La investigación avanza y se empieza a verificar que los dichos de Grabois son ciertos. Para malestar del gobierno, que tiene con Grabois y con los movimientos sociales un enorme conflicto, porque los acusa de manipulaciones en el reparto de la asistencia social y condicionamientos políticos a aquellos que reciben la asistencia social, causa que también investiga el doctor Casanelo. El gobierno desmiente la información de Grabois, le atribuyen a Grabois esa denuncia como forma de venganza, justamente porque el gobierno está tratando de terminar con una intermediación de la que Grabois, como indica el gobierno, se beneficiaría, según lo que dice el propio oficialismo. Pero después, a medida que avanza la información que recoge Casanelo y se empieza a ver que existían esos depósitos, existía la mercadería por vencer, todo esto después lo va a contar con mucho detalle Pancho Olivera, se va a enfocar en esto, deciden echarle la culpa a Pablo de la Torre, que es el funcionario que estaba hasta hace pocos días, justamente hasta la llegada de Nano Lembo, al frente de la acción social del Ministerio de Capital Humano. ¿De qué lo acusan a Pablo de la Torre? De haber hecho contratos con una organización, una entidad, una ONG privada, dándole plata para a través de ese dinero contratar gente que no contrataban como ministerio, como Estado, es decir, desde la función pública. Aparentemente, esas contrataciones se hacían porque Petovelo había decidido no contratar personal en el presupuesto público
para cumplir con un mensaje político de que no se ampliaba la planta de personal del ministerio, sino que se reducía. El dinero se destinaba igual a la contratación de personal, solo que tercerizado a través de esta organización. Pablo de la Torre, por todas las versiones que existen alrededor de él, no es un hombre muy conocido, pero tiene fama de ser un hombre muy decente. Sale a aclarar que estos contratos efectivamente los hizo en coincidencia, en armonía con la ministra Petovelo. Hay una denuncia, esa denuncia le cae al doctor Ariel Lijo, casi todas las denuncias de este gobierno le llegan al Lijo, y veremos, según esa investigación, qué nivel de responsabilidad tenía Pablo de la Torre, qué nivel de responsabilidad tienen los demás funcionarios de Capital Humano. Pablo de la Torre, hay que aclarar, para terminar de caracterizarlo, un hombre muy ligado a la Iglesia. La Iglesia que tiene una relación de tensión con este gobierno. Por ejemplo, en los próximos días, a instancias de Martín Guzmán, va a haber una reunión en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales en Roma, en alianza con la Universidad de Columbia, donde se van a invitar a cantidad de gente ligada a la cuestión de acción social, economía, etcétera, de diversos países, también del Fondo Monetario. Va a haber gente de la Argentina, opositores, ningún invitado por parte de la Academia Pontificia, es decir, del Papa, por parte del Gobierno de la Libertad Avanza. Las denuncias sobre Pablo de la Torre o contra Pablo de la Torre están, digamos, sazonadas con una cantidad, con un anecdotario bastante oscuro o poco edificante. Por ejemplo, que tomaron a quien era su secretario administrativo, Federico Fernández, le hicieron un interrogatorio en el Ministerio de Capital Humano, lo dejaron ir y cuando se estaba yendo lo interceptaron, lo llevaron al piso número 15 del Ministerio de Trabajo y ahí lo tuvieron 4 horas encerrado, amenazándolo con denunciarlo si él no denunciaba a su jefe de la Torre. Todo esto está ligado, y acá empieza el capítulo más escabroso de toda esta historia, a una funcionaria de Petovelo, una abogada, que se llama Leila Yani. Leila Yani es una funcionaria del área legal del Ministerio de Capital Humano, que es la que se encarga de denunciar a de la Torre. Pero también denuncia al gobierno anterior. Y denuncia del gobierno anterior la compra de mercadería con métodos irregulares, con manipulaciones y de mercadería en mal estado, mercadería que no debería ser comprada. Habla en un discurso muy representativo de la posición del gobierno de aquellos gerentes de la pobreza que de manera venal intermedian entre el Estado y los pobres, sobre todo en el manejo de esta mercadería. Todo esto lo tiene que investigar el juez Lijo, como dijimos. Vamos a hacer una nota al pie de página sobre Lijo, que está, como sabemos, en el candelero porque ha sido postulado por el gobierno para llegar a la Corte. Lijo le ha dicho a varios amigos de él que el que le ofreció, dice, el que me sugirió fue Lorenzetti, pero el que me ofreció el cargo es Santiago Caputo. Lo cuento porque el poder de Caputo es un poder importantísimo, según vemos hoy dentro del gobierno. Y hay otro dato interesante del Lijo. Entre los reproches que se le hacen como candidato a la Corte está el demorar causas judiciales, y una especialmente, la investigación sobre presunta corrupción en el ingreso de los Eskenazi a YPF, causa del año 2008 que todavía no se resolvió, denuncia de Elisa Carrió. ¿Por qué es interesante? Porque los Eskenazi en este momento están buscando quedarse con un banco comercial, un banco extranjero que estaría yéndose de la Argentina.
Esa operación los Eskenazi la podrían hacer porque el hijo todavía no lo juzgó. Es decir, es crucial la demora del hijo, que quede un interrogante sobre si hubo o no corrupción para que puedan adquirir un nuevo banco. Es decir, grandes prestaciones. Volvemos a Yani. Volvemos a Leila Yani, denunciante de la Torre y denunciante del gobierno anterior, del gobierno de Alberto Fernández, por la compra de mercadería y el almacenamiento de mercadería que estaba a punto de vencer, y específicamente de yerba. Los detalles de todo esto, ya le digo, los va a ver después con la intervención que va a tener hoy a la noche Pancho Olivera. Lo que me interesa es que usted vea este video de Leila Yani, abogada. No había alimentos vencidos. No había alimentos vencidos. Nosotros mañana, la Subsecretaría Legal tiene una audiencia en la Sala 2 de la Cámara Federal en función para llevar los argumentos por los cuales apelamos la cautelar del juez Casanelo, en la que nos había obligado en un plazo de 72 horas a presentar un plan de distribución y su inmediata ejecución. Además de ir a exponer los argumentos de una manera verbal, vamos a ir a defender la democracia, porque no vamos a permitir ni que fiscales ni que jueces militantes nos digan a nosotros cómo diseñar y cómo ejecutar una política pública. Es un concepto curioso para un gobierno liberal que una funcionaria diga que no va a acatar las órdenes judiciales porque ella determinó que son jueces militantes, habiendo, como sabemos, todo un procedimiento para impugnar a un juez si a uno le parece arbitraria su decisión. Lo interesante es que hoy el gobierno, el Ministerio de Capital Humano, a pesar de los dichos de Leila Yani, acaba de firmar un convenio con la Fundación CONIN, que es una fundación que se encarga de comedores y merenderos para distribuir los alimentos que están almacenados a punto de vencer. Ahora, lo interesante es quién es Leila Yani. Acá es donde empieza la zona misteriosa de algunas designaciones de este gobierno. ¿Por qué? Primero porque ella, que se queja del gobierno anterior, pero muy severamente, ella misma fue funcionaria del gobierno anterior. Fue funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente, es decir, trabajó a las órdenes de Juan Cabandier, como lo indica esta designación. Acá la tenemos, el jefe de Gabinete de Ministros decide dar por designada el 19 de mayo de 2022 a Leila Daniela Yani en el cargo de directora de proyectos ambientales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El área estaba gobernada por Cabandier de la Cámpora y justamente Yani se pone en pareja con un militante de la Cámpora con el que estuvo unida aparentemente hasta la Pascua Última, la de este año. Es decir, es alguien que es severamente crítica del gobierno anterior, del que formó parte y que está en pareja con un militante de la Cámpora que se llama Guido Veneziale. Hoy, un funcionario de la Municipalidad de Luján. Acá los vemos. Esta foto es de Pascua, es decir, de esta Semana Santa. Esto no es lo más interesante, por decirle de alguna manera, sino lo más insólito. Lo más insólito es que Leila Yani, que denuncia las formas de contratación, de almacenamiento y reparto de comida del gobierno anterior, estuvo hasta el año pasado en pareja, y creo que tiene un hijo con esa persona, con Alberto Ignacio de Mayo. Fíjense en quién era de Mayo. Alberto Ignacio de Mayo era el encargado, el director de administración de la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, era el responsable, la expareja de la denunciante Yani, era el responsable de comprar y distribuir la comida que ella dice que se distribuía y se compraba de manera irregular. Es raro todo esto, ¿no?
Hoy, este señor de Mayo es vicepresidente de la obra social del gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires, puesto ahí por Jorge Macri. Acá lo tenemos. Ha pedido, y volvemos a los organismos de inteligencia, nada menos que de Silvia Magdalani. Pareciera que hay estructuras, pareciera que hay entramados que se mantienen más allá de los partidos, más allá de las lealtades, más allá de los gobiernos. Siempre en zonas oscuras ligadas a cajas. Uno añora cada vez más, al menos me pasa a mí, la edad de oro donde había partidos políticos en los que uno nacía y se moría y donde no había este tipo de promiscuidad, donde uno no termina sabiendo a quién le debe lealtad cada funcionario. Lo concreto es que Leila Yani la convence a Peto Velo no solamente de que hay irregularidades en el área de la Torre, sino que hay irregularidades en el gobierno anterior manejado por su ex marido, padre de su hijo. Gobierno al que ella misma perteneció. Es todo muy loco y requeriría de alguna explicación. ¿Quién llevó a Yani al ministerio? Celi, el amigo de Nehamkis, el secretario de este uso. Entonces hay quienes piensan en la derivada de la derivada de la derivada, en el reino de la conspiración, si Yani no estará haciendo denuncias decididamente manipuladas para proteger al gobierno anterior. No es el único caso de continuidades. Si uno va, por ejemplo, a Ferrocarriles, hay un señor, Adrián Luque. Adrián Luque está en la empresa Ferrocarriles Argentinos, de la que era en el gobierno anterior, con Massa, el secretario legal. ¿Qué puede investigar Luque respecto de lo que pasó en esa empresa anterior, donde él era el responsable legal? No lo sabemos. Ahora tiene que privatizar los trenes argentinos. ¿Por qué está Luque ahí? ¿Porque es amigo de Massa? Ni siquiera. En realidad es amigo de un señor que se llama Fabián Carballo, dueño de ferias en todo el conurbano, muchas de las cuales son ferias tipo La Salada establecidas al costado de las vías del tren, es decir, en el área de ferrocarriles. Ese señor Carballo, Fabián Carballo, está ligado a un diputado provincial de La Libertad Avanza, Agustín Romo, gran tuitero que responde también a Santiago Caputo. Y esta designación, donde vemos la continuidad entre el gobierno de Massa o el gobierno de Fernández Massa con el gobierno de Milei, se debe también a Santiago Caputo y aparentemente tiene que ver con contraprestaciones de campaña. El padre de Agustín Romo es concejal en San Miguel. Despejemos todo esto del anecdotario, aunque sea escabroso, aunque sea un poco escandaloso. Veamos lo central. Lo central es que estamos ante un gobierno que se encuentra con los problemas que tienen los gobiernos en la Argentina desde hace por lo menos 15, 20 años. Por ejemplo, problemas con las tarifas. Gran problema. ¿Cómo se reducen los subsidios a los servicios públicos? Hay que reducirlos, por supuesto. Tienen un costo fiscal enorme, pero es muy difícil políticamente hacerlo. Se va postergando la decisión. Después vamos a hablar con Nicolás Dujovne de esto también. Otro problema, el desborde de los servicios de inteligencia, el descontrol de gente que opera casi como una banda para sí misma, manipulando a los gobiernos, manipulando a los funcionarios. Otro problema, ¿qué se hace con la política social en un país que privatizó esa política social? Y tiene razón el kirchnerismo en este punto, con una gran responsabilidad de los gobiernos no peronistas que para obtener la paz social han entregado planes y más planes y más planes. Empezó con el gobierno de la Rúa, siguió con el gobierno de Macri. Despolitizó la acción social en manos de movimientos sociales cuya responsabilidad en el tema no sabemos quién la asigna porque no hay quien los elija. No es como en el sindicalismo, donde por lo menos hay una elección amañada, opaca, pero la hay. Todo esto, que son problemas, podríamos decir, estructurales de la Argentina, que están más allá de los gobiernos, encuentra a este gobierno en un especial estado de indigencia,
con un presidente al que no le gusta la gestión, rodeado de gente que desconoce el Estado. Karina Milei, Santiago Caputo, hasta hace poco, Pose. Uno debería decir, por suerte llegó Guillermo Francos a la jefatura de gabinete, un político conocedor del Estado. La consecuencia de todo este panorama es esta, que consigna en X Pablo Salinas, el economista Pablo Salinas. En 176 días de gobierno, 39 funcionarios fueron despedidos. El 33% en el Ministerio de Capital Humano, que lo llaman Ministerio de Decapitar Humanos. 33%, 18% en economía, 10% en la jefatura de gabinete, 10% en salud, 5% en la presidencia. Acá lo tienen barras. Un gobierno que no termina de estabilizarse, y es lógico, porque no se lo eligió a Milei a pesar de que no tenía equipo, a pesar de que no era político, a pesar de que no tenía partido, a pesar de que desconocía el Estado, no. Se lo eligió porque no tenía equipo, porque desconocía el Estado, porque no era un político. Entonces acá empieza a ver, y hay que mirar esa cuenta, sea o no de Caputo, explica muy bien el problema, la ideología de la torpeza. La torpeza como ideología. Sí, somos torpes porque no somos políticos. Aquello que le rinde al político a nosotros nos significa un lastre. Las virtudes tradicionales de la política son defectos en este estado social en el que estamos. Bueno, tarea para Guillermo Francos empezar a corregir este problema, que es un síntoma obviamente. Francos está por sacar la ley de bases con modificaciones en ganancias, algunas modificaciones en el régimen de inversión privada, el famoso RIGI, aumentos para las regalías mineras de 3 a 5%, una negociación de los senadores de provincias mineras que afecta en alguna medida las inversiones que trata de promover el RIGI. Gran negociación en la que también interviene Santiago Caputo. Por ejemplo, en un caso concreto, consiguiendo el voto de Lucila Krexel. Lucila Krexel, senadora por Neuquén, que consigue, a cambio de su voto, que la designen, estaría por viajar como embajadora en la UNESCO en París. Gran negociadora. Bueno, nieta de Tigre. Es la nieta de Elías Zapag, que es el que le volteó a Alfonsín la ley Mucci, cuando empezó el problema del gobierno de Alfonsín. Se va Krexel y acá hay un problema para Rolo Figueroa, el gobernador de Neuquén, porque en reemplazo de Krexel habría un senador o una senadora radical, no sabemos si Pablo Chervi o Ayelén Fernández. Si es Chervi, deja un lugar en la Cámara de Diputados donde iría alguien del PRO, ligado a Patricia Bullrich, que es Nicolás Monteiro. Es decir, esta jugada de Caputo en el Senado lo deja desequilibrado a Figueroa, que viene de hacer una gran jugada este fin de semana en Neuquén, en una conversación con el antiguo MPN al que él pertenecía y ampliando la frontera, aparentemente se está quedando con una mayoría importante en Neuquén para neuquenizar la política, algo así como lo de Córdoba, hacer política en términos provinciales, pero con esta fisura. Todo esto, ¿cuánto pega sobre la realidad? Aparentemente poco todavía. Miren este cuadro, que ya lo mostramos en otra oportunidad, este gráfico. Es muy importante mirarlo. Esta línea gris son las expectativas, 56% positivas. Esta línea naranja es la percepción de la realidad. Estamos mal, pero no vamos bien, queremos ir bien. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿esta línea que es cómo estamos va a ir pareciéndose a esta? ¿Va a subir y se va a parecer a las expectativas que se van a realizar? ¿Los sueños se van a convertir en realidad? ¿O esta se va a ir pareciendo las expectativas a la realidad? No lo sabemos. Todavía el gobierno genera una enorme expectativa. El otro día yo hablaba, esto es un trabajo de la Universidad de Itela, es el índice de confianza del consumidor que realiza Poliarquía. Hablaba este fin de semana con Federico Aurelio, que me dice, estoy
siempre sorprendido. ¿Por qué? Y porque el gobierno de Milei es beneficiario de una corriente de esperanza impresionante por parte de más del 50% de la gente. Esa esperanza en Milei es algo raro, es casi esperanza en estado puro, que se vehiculiza, dice Aurelio, a través de la figura de Milei. Ahora, es resbaladizo todo, porque quiere decir que el apoyo a Milei no es por la acción de Milei, del gobierno de Milei, que como dice hoy Claudia Jacqueline en La Nación, es un gobierno que ya tiene un pasado que estamos contando hoy. No, es una adhesión que se sostiene en la esperanza, con todo lo evanescente, lo fugaz que puede ser la esperanza. No es una adhesión que se basa en la comprobación de cosas concretas, salvo una, importantísima, la baja de la inflación. Y otra, rarísima, y esto me estoy basando en una encuesta que hicieron sociólogos de izquierda para el Frente de Izquierda. Milei, para mucha gente, está cumpliendo la promesa electoral. ¿Cuál era la promesa? Un ajuste. ¿Estamos todos locos? Puede ser. Pero la gente lo premia por el ajuste que había prometido y se está cumpliendo. Claro, ese ajuste en términos de inflación rinde. Lo vamos a preguntar después, ahora, a Nicolás Dujovne, a ver qué consistencia tiene eso. Enfrente lo mira el kirchnerismo, que hoy, ayer, anoche, respiró. ¿Dónde? En México, no acá. Hay que ir a México para respirar. ¿Por qué? Por el triunfo de Morena, del partido de AMLO, de una mujer, Claudia Sheinbaum. Después vamos a hablar con Ana Iparraguirre sobre qué significa esa elección, que le dio un triunfo espectacular al oficialismo mexicano con 58% de los votos, arrasó. Pero vale la pena mirar este posteo en X de Sebastián Echemendi. La izquierda mexicana arrasa y en Argentina nos ponemos contentos. Y todos saludan a la presidenta Sheinbaum de Morena. Ahora, recordemos que AMLO fue fiscalismo, peso fuerte, muestra un gráfico, e inflación baja. Se puede ser de izquierda y nacional popular de muchas maneras, ¿eh? Ayer, entre las muchas coberturas muy buenas de la elección mexicana, había una de TV Azteca, donde la periodista dice, vino y estuvo con AMLO y aconsejó a la nueva presidenta Alberto Fernández. El otro periodista le dice, Alberto Fernández, el que se fue y dejó un desastre en la Argentina. Estamos tan mal, estamos condenados al punto de vista, diría Einstein. Vamos a empezar Odisea. Usted nos puede mandar sus comentarios desde las redes sociales que les vamos a mostrar después. En X, en Instagram, en TikTok, ahí las tiene. Ya le dije, ahora vamos a tener una conversación que creo que va a ser muy interesante con Nicolás Dujovne. Después Pancho Olivera va a poner una gran lupa sobre la crisis en el área de acción social, con muchas más novedades que las que comenté yo. Daniel Vilota mira la provincia de Buenos Aires y mira algo que para muchos es una locura. Kicillof, que quiere armar empresas del Estado para manejar la salud, con una provincia prácticamente quebrada. Camila Perochena nos trae el espejo de la historia para mirar cómo ha sido en la historia argentina la relación entre presidente y Congreso. Y Ana Iparraguirre hoy sobreexigida. La elección en México, la elección en Sudáfrica, con lo que tiene como mensaje para la Argentina, hay una pregunta interesantísima. En Estados Unidos, ¿qué significa para un presidente, para un candidato a presidente, una gran denuncia judicial o una gran condena judicial como la que soporta Donald Trump? Y quédese al whisky, porque Carola Gil abre las puertas del Centro Cultural Kenan para mostrarnos otro capítulo de Kenan Real Estate, en este caso con un gran emprendimiento de la ciudad de Buenos Aires, podríamos decir público-privado, el Paseo Gijena. Y después, como siempre, nos quedamos con
Luis Novarecio, que hoy entrevista a la senadora Carolina Lozada. Seguramente va a dar que hablar esa entrevista. Empezamos Odisea.